Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 36 del libro del profeta Isaías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. El rey de Asiria desde Laquis envió donde el rey Ezequías a uno de sus generales con una numerosa tropa. El general se colocó cerca del canal del estanque superior, junto al camino del campo en el Batanero. A su encuentro salieron el mayordomo del palacio Eliaquim, el secretario Sobná y el canciller Joás, hijo de Asaf. El general les dijo: transmitan este recado a Ezequías. Así habla el rey de Asur. ¿En qué pones tu confianza? ¿Acaso crees que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Ya sé, tú cuentas con la ayuda de esa caña rota que es Egipto, que rompe y traspasa la mano del que se apoya en ella. Así se porta Faraón con todos los que confían en él. Ustedes tal vez me dirán: no es cierto, porque nosotros solamente hemos confiado en Yahvé. Pero, ¿no son justamente sus altares y sus lugares altos los que han suprimido Ezequías, diciéndole a la gente de Judá y Jerusalén: ustedes deben agacharse únicamente delante de este altar? Pues bien, haz una apuesta con el señor rey de Asur. Yo te doy 2000 caballos y si puedes encontrar el mismo número de jinetes para montarlos. Pero ni siquiera eres capaz de hacer retroceder al más insignificante de los generales de mi patrón. Mientras confiabas en Egipto, pensando que te daría carros y caballerías, a mí Yahvé me traía a este país para arruinarlo. Pues Yahvé fue el que me lo ordenó: sube contra este país y destrúyelo. Eliaquim, Sobná y Joás respondieron al general: por favor, habla a tus servidores en arameo, porque nosotros lo entendemos, pero no nos hables en judío frente a esta gente que está encima de las murallas. Pero el general le contestó: ustedes se figuran que mi patrón me mandó a decirles estas cosas nada más que a su patrón y a ustedes, y no a la gente que está sentada encima de las murallas, y que junto con ustedes están condenadas a comer sus excrementos y a tomar su orina. Entonces el general se puso de pie, y hablando en alta voz pronunció en judío estas palabras: oigan el mensaje del gran rey de Asiria. Así habla el rey: no se dejen engañar por Ezequías, porque no los podrá salvar, ni lo crean cuando trata de que ustedes confíen en Yahvé. Que no les diga a ustedes que Yahvé los librará sin duda alguna, y no permitirá que esta ciudad caiga en manos del rey de Asur. No le hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, quien les promete lo siguiente: si hacen las paces conmigo y se rinden a mí, cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera, y tomará del agua de su pozo, hasta que venga y los lleve a una tierra como las de ustedes, tierra de trigo y de viñas, tierra de pan y de vino. Ezequías lo está engañando al decirles: Yahvé nos salvará. ¿Pudieron acaso los dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Sefarbaim? ¿Dónde los de Samaria? ¿Fueron capaces de libertar a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de esos países ha salvado a su país de mis manos? ¿Cómo pues Yahvé podría salvar de mis manos a Jerusalén? Todo el mundo guardó silencio y nadie le respondió, pues esa era la orden del rey: no le respondan a nada. El superintendente del palacio Eliaquim
hijo de Hilcías, el secretario Somná y el canciller Joás, hijo de Asaf, volvieron a casa de Ezequías con la ropa rasgada y le contaron todo lo que les había dicho el general. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Un saludo para aquellas personas que recientemente se han suscrito al canal, que recientemente han empezado a seguir este canal para escuchar la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias a todos, ya que pues con el apoyo de cada uno de ustedes, el canal día a día va creciendo y así día a día la palabra de Dios se va difundiendo mucho más. Les invito a que compartan de estos videos a las demás personas. Compartan estos videos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, ¿sí? Para que la palabra de Dios se propague por todo el mundo. Porque una de las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros es que su palabra se propague. Que así como los chismes, que así como cualquier otra cosa anda por ahí en las redes, pues también la palabra de Dios ande también en las redes sociales, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros pues se nos hace un poco difícil, o digámoslo que nosotros somos un poco cerrados para transmitir el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Pero que ojalá nosotros podamos compartir estos videos y podamos compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 36 del libro del profeta Isaías. Hoy hemos escuchado sobre la invasión de Sennacherib. Dice la palabra de Dios que en el año 14 del rey de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. ¿Sí? En aquellos tiempos, pues, el rey de Asiria, que era Sennacherib, había subido contra todas las naciones fortificadas y pues las quería gobernar. Entonces, dice la palabra de Dios que a su encuentro salieron el mayordomo del palacio Eliaquín, el secretario Somná y el canciller Joás, hijo de Asaf. El general les dijo: transmitan este recado a Ezequías. Así habla el rey de Asur. ¿En qué pones tu confianza? Sí, este general llevaba una orden del rey de Asur, ¿sí? Era para meterle miedo a esas personas. Era para meterle miedo a Ezequías. Por eso el general le decía: el rey de Asur les manda a decir a ustedes que les diga al rey de ustedes. Les hace unas preguntas y les dice: ¿en qué pones tu confianza? ¿Sí? ¿En qué pones tu confianza? Este general le hacía esa pregunta a ellos para que se la dijeran al rey Ezequías. Porque como el rey de Asur pues era el que estaba gobernando ciudades, entonces él pensaba que donde estaba Ezequías también iba a ser lo mismo. Y se la creía de muy hombre y se la creía de más alto rango. Entonces por eso le mandaba a preguntar y le decía: ¿en qué pones tu confianza? ¿Sí? Él estaba reprochando la confianza que el rey Ezequías tenía hacia Dios. ¿Sí? Ese general pues estaba cometiendo un pecado porque estaba reprochando el poder de Dios. Estaba hablando en contra de Dios. Porque el rey Ezequías confiaba en Dios. Dice la palabra de Dios que el rey Ezequías confiaba en Yahvé Dios. Entonces el general
por mandato del rey de Asur, estaba pecando, estaba blasfemando contra Dios. Y le mandaba decir al rey Ezequías: ¿en qué pones tu confianza? ¿Acaso crees que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? ¿Sí? ¿Acaso crees que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿Sí? Le hace esa pregunta. ¿Acaso crees que tú en el que confías va a reemplazar la sabiduría y la fuerza que tiene nuestro rey de Asur? ¿Sí? Eso era lo que el general le quería dar a entender a estas personas que lo habían recibido. ¿Sí? Se la creían de muy hombres. Como dicen unos por ahí, se la creían de muy machotes. Porque eran los que estaban gobernando. Porque eran los que ya llevaban muchas ciudades, que ya le estaban ellos adueñándose de esas ciudades. Entonces, como ya tenían varias ciudades adueñadas, entonces ellos querían amedrentar a la gente del rey de Ezequías. Entonces les hacen esa pregunta: ¿y en qué pones tu confianza? Le dice: ¿acaso tú crees que en lo que tú confías va a reemplazar la sabiduría y la fuerza que tiene nuestro rey de Asur? Sí. A veces nosotros en la vida nos comportamos de esa manera. ¿Sí? A veces nosotros nos comportamos como ese general. Que cuando hay una persona que está haciendo el bien, que cuando hay una persona que está trabajando por las cosas de Dios, y entonces esa persona que está trabajando por las cosas de Dios hizo un error, entonces lo empezamos a criticar, entonces lo empezamos a difamar y le empezamos a preguntar: y entonces, ¿tú no es que te la tirabas de tanto creer en Dios? ¿Y dónde está tu fe ahora? ¿En qué pones tu confianza? ¿Sí? Muchas veces nosotros nos comportamos con las demás personas así, como ese general. Que no dejamos que los demás hagan lo que tengan que hacer. Y que a veces también nos volvemos como el general. Porque yo soy cualquier otra cosa, mayor alto rango que otra persona, yo tengo que hablarle así a él. Yo me la quiero tirar de gran cosa. Oiga, no. No, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y en este mundo hay personas que se comportan de esa manera. ¿Sí? Se les olvida la humildad. Se les olvida la humildad con los pobres, con las personas necesitadas, con los humildes. ¿Sí? La palabra de Dios hoy nos muestra el ejemplo del general que fue mandado por el rey de Asur. ¿Sí? Que era una persona que no tenía humildad, que no tenía, pero ni por aquí, el amor de Dios. ¿Sí? Dios nos muestra en este capítulo sobre la maldad que puede existir en este mundo hoy día. Y que no de algunas personas, sino que también a veces de nosotros mismos podemos darle esa maldad a los demás. Tal vez nosotros no tengamos nuestro corazón lleno de malicia. Tal vez no. Bendito sea Dios que no lo tengamos. Pero a veces, con tantas cosas que ustedes y yo conseguimos en la vida, a veces se nos olvida la humildad. Entonces, cuando ya obtenemos muchas cosas en la vida que queríamos obtener, la humildad se nos pierde. Y empezamos a discriminar a las personas. A los pobres, para un lado, a aquellas personas. Sí, se nos va la humildad. Y Dios nos dice, Dios nos muestra ese ejemplo hoy. Que no perdamos la humildad que ustedes y yo nos han dado. ¿Sí? Que no perdamos esa humildad que Dios nos ha derramado sobre nuestra vida. Porque uno de los éxitos para ustedes y yo triunfar en la vida es la humildad. Sí. Porque cuando ustedes y yo somos humildes, ante todo, ante cualquier circunstancia, ante todo problema, ante todo lo que la vida nos presente, si somos humildes, conseguiremos todo lo que querramos. Conseguiremos todo lo que Dios nos podría dar en más adelante. ¿Sí? Pero todo depende de la humildad que ustedes y yo tengamos. ¿Sí? Porque hay personas que no son humildes. No. Hay personas que porque tienen tanto dinero,
no tienen la humildad. Y pueden tener el dinero del mundo, pueden ser los ricos más ricos del mundo, pero si en su corazón no está Dios y no hay humildad en su vida, de nada le sirve el dinero que tiene, de nada le sirve la fama que pueda tener, de nada le sirve. Porque es que a nosotros los seres humanos, el dinero, la buena vida, la buena fama, no nos hace a nosotros buenas personas. No, a nosotros nos hace buenas personas la humildad. Lo que ustedes y yo hagamos con el hermano que necesite. Sí, ahí es donde nosotros demostramos de verdad quiénes somos y si de verdad en nuestra vida, en nuestro corazón habita Dios. ¿Y ustedes creen que este general que estaba dándole esas palabras a estas personas de parte del rey de Asur, será que estaba siendo humilde? No. ¿Y será que el rey de Asur estaba siendo humilde? No. Porque le mandaba a decir al rey Ezequías: ¿en qué pones tu confianza? Sí, no estaba siendo humilde. Y hay personas como el rey de Asur, que como ustedes y yo creemos en Dios, que como ustedes y yo, pues colocamos nuestro corazón en las manos de Dios, hay personas que nos critican y nos preguntan y andan diciendo cosas de nosotros y nos dicen: ¿y en qué pones tú tu confianza? ¿Qué haces tú dentro de la iglesia? Sí, ¿no les ha pasado a ustedes que hay personas que les acercan a decirle ese tipo de cosas? A mí me lo han dicho cuando yo comencé en los caminos de Dios y cuando comencé en la iglesia católica. Muchas personas se acercaron a mí a decirme: ¿y qué vas a hacer tú para allá? ¿Qué vas a hacer tú a perder el tiempo allá? ¿A qué? Sí. Muchas veces a mí se me acercaron personas a preguntarme eso, a hacer lo que este general estaba haciendo, a preguntarme: ¿y en qué pones tú tu confianza? Sí. Muchos me decían: ¿y es que acaso que tú dentro de la iglesia pues te vas a salvar? ¿O es que acaso dentro de la iglesia tú vas a conseguir todo lo que tú quieras en la vida? Sí. Y yo hacía lo que estas personas estaban haciendo: quedarme callado y no decir nada. Porque dice la palabra de Dios que el rey Ezequías les dio el mandato a esas personas que no dijeran nada, que aunque los insultaran, los calumniaran, hablaran mal de ellos, no dijeran nada. Sí. Les estaba demostrando que la persona que es humilde, aunque lo estén insultando, aunque estén hablando mal de él, pero si es humilde, se queda callado, no dice nada y le deja todo en las manos de Dios. Esa es una persona humilde. Que no es que porque me insultó, habló mal de mí, yo voy también a responderle. No. Cristo nos dice en el Evangelio que si aquel te da una bofetada, colócale la otra mejilla. ¿Sí? Y muchas personas le dan el significado diferente y piensan: pero es que yo no me voy a dejar pegar y le voy a darle otro cachete que me pegue. No, Cristo no hablaba de eso. Cristo hablaba de que si habían personas que estaban hablando mal de ti, pues que no le dieras importancia. Quédate callado y déjale eso a Dios. ¿Sí? La persona que es humilde actúa de esa manera. Y estas personas que estaban recibiendo las cosas malas de ese general estaban siendo humildes porque el rey Ezequías les dijo que se quedaran callados. ¿Sí? Y yo, cuando las personas me decían a mí todo ese tipo de cosas, yo me callaba, no decía nada, los escuchaba, dejaban que terminaba de hablar y me iba. O a veces los dejaba hablando solos y me iba, no les respondía. Me iba al Santísimo, me arrodillaba ante el Santísimo y le dejaba todo a Dios, que Él hiciera su obra. Aquel que es humilde actúa de esa manera. Aquel que es humilde de corazón
aunque lo calumnien enfrente, se queda callado y le deja todo en manos de Dios. Hoy Dios nos muestra este ejemplo y que ojalá nosotros podamos aprender de este capítulo. Que habrán personas que se comporten como el general, que nos criticarán, que hablarán mal de nosotros, que cuántas cosas no nos dirán, pero que ustedes y yo seamos como las personas que nos muestra hoy este capítulo. Que a pesar que nos estén insultando, que nos estén hablando mal, nosotros seamos humildes y callemos. Sí, es la mejor manera. Que ojalá nosotros podamos aprender de esta lectura hoy y la podamos meditar y colocar en práctica. Y que también que tengamos cuidado en no actuar como el general. Que si hay alguna persona que está triunfando en la vida, que si hay alguna persona que ha empezado los caminos de Dios, no lo critiquemos, no hablemos mal de él, sino que más bien ayudémoslo a darle un empujón para que siga avanzando, para que se anime mucho más y empiece a seguir trabajando por el reino de los cielos. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que sea Dios Todopoderoso que actúe en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que ustedes y yo, cada vez que seamos criticados, calumniados, ustedes y yo seamos humildes y no le respondamos a esas personas, sino que le dejemos todo en las manos de Dios, para que ustedes y yo veamos que Dios a cada uno de nosotros siempre nos ayuda y a pesar de esos problemas Dios hará su justicia sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.